¿Qué tiene de malo la ciencia natural? Pues mi opinión utópica, y como futuro biólogo, es que nada, pero a pesar de que todo es perfecto a los ojos de quien lo mira, hay que poner la mente fría y analizar las cosas con calma. El fin de la ciencia es colaborar en equipos para poder desarrollar y descubrir cosas a favor de la vida y del entorno que nos rodea. Un método que nos ha ayudado a cuestionar las cosas para llegar a la verdad y acercarse a quienes no entienden del tema a que disfruten de los beneficios que la ciencia les trae. El problema no es la ciencia como tal, sino de quienes la practican y quienes la aplican. El que practica las ciencias naturales se llama científico o investigador, dentro de los cuales podemos encontrar los biólogos, los químicos, físicos, geólogos, etc. Y los que aplican la ciencia natural se les llama ingenieros o inventores, dentro de los cuales encontramos a los ingenieros como tal, a los médicos, los biotecnólogos, los veterinarios, psicólogos, etc. Esto está estructurado de tal forma para que el investigador sea inventor o viceversa, así como también quedarse en una de las dos áreas. Esto último genera un conflicto, y más aún si hablamos de especialidad. Todos parten de un pregrado. Si son del área de investigación, saldrán como científicos. Si son del área de la aplicación, tendrán que optar por un posttítulo si quieren ser investigadores. Las escalas después del pregrado son del máster, magíster o maestría, seguido del doctorado y el postdoctorado, al igual que las ramas paralelas llamadas especializaciones. Esto hace que muchos se les infle el ego y se vuelvan pedantes, pensando que por el hecho de tener varios grados académicos son mejores que otras personas. Esto causa conflicto con personas que no son del área o de áreas diferentes. Un ejemplo de esto es un zoólogo que opina sobre la gripe aviar y cómo afectará al ser humano. Entonces el biomédico se enoja, pues le dice que él es el especialista en enfermedades y no el zoólogo, sin saber que la gripe aviar puede mutar para cambiar de huésped y que esto se ha dado muchas veces. Frases como, tú no eres científico, así que no entiendes, o privar a la gente de la respuesta, así como infravalorarla. Había una persona que vendía plantas, y una botánica se acercó a comprar unos girasoles. Entonces el vendedor le dijo, no las ponga tanto al sol, pues se pueden morir. A lo que la botánica le responde, usted no sabe nada de plantas, pues yo estudié botánica, y sé que eso no es así. Pasemos a la premisa de que el vendedor de plantas tal vez vende plantas prácticamente desde que era joven, y la botánica solo ha estudiado por 7 años en su carrera. Quizás el vendedor no sepa los tecnicismos acerca de las plantas, pero sí que ha tenido experiencia viendo cómo las plantas se desarrollan durante casi toda su vida. A menudo los científicos se ven rodeados de palabras complicadas y de muchos títulos, y dan a entender que la ciencia es algo muy difícil y de mucho sacrificio, lo que normalmente espanta a un niño que quizás quería ser químico orgánico. Pero frases como, la química es difícil, la química es solamente matemática, haciéndole entender como que la matemática fuera algo malo, entre comillas, hará que ese niño opte por algo más sencillo, o simplemente opte por malas decisiones. A veces los traspasos de información entre científicos o entre ingenieros o de científicos a ingenieros hacen que la ciencia llegue a malos términos. Les daré un ejemplo. Un filogenetista encuentra una manera más cómoda para estudiar el cáncer por medio de técnicas transgénicas en ratones. Él publica un paper para que un ingeniero u otro científico aplique el conocimiento en algo novedoso. Entonces a un ingeniero genético se le ocurre crear semillas transgénicas para cultivar frutas más resistentes y mejorar el mercado agrícola. Tiempo después se encuentra con una colonia de mariquitas muertas, lo que desencadena un desastre. Lo que ocurrió en el ejemplo anterior es que la rivalidad entre el biólogo y el ingeniero crea un puente no cercano de comunicación y solo se basan en el estudio escrito y no en un lenguaje verbal, sumado a que no se le pregunta al ecólogo cuál es el efecto de hacer plantas más resistentes. Esta falta de información provocó que los pulgones que se alimentaban de la planta no se la pudieran comer, por ende murieron, lo que ocasionó que el depredador, que es una mariquita, también muriera al no tener pulgones para comer. Por ende empezaron a morir las arañas que se alimentan de las mariquitas, creando un desastre ecológico solamente por haber modificado una planta. Pese a que lo anterior son ejemplos ficticios, esto se ha dado en la vida real muchas veces. La mezcla entre la ambición y la poca empatía hacen que los practicantes de la ciencia se alejen de esta, sumado a sistemas educacionales que te dicen que estudies para trabajar y no para aplicar conocimientos de manera académica. Ahora, si esta empatía entre profesionales muchas veces no existe, ¿qué le queda a otras especies? Algo que los profesionales de la ciencia deben tener en cuenta es que solo se puede manipular o matar un ser vivo si es que sabes que conseguirás algo real con todo esto.
A algo me refiero como salvar una especie, ayudar a la enfermedad de X organismo, etc. Al igual que si lo vas a hacer, debes hacerlo sin hacer que el ser vivo sufra o se estrese. En pocas palabras, con la mayor ética posible. Recordar que la naturaleza no está al servicio del hombre, y el que tú puedas trabajar con un ser vivo realmente es un privilegio que la naturaleza te está dando. Pese a lo anterior, sigue saliendo a la luz pública experimentos o torturas que se realizan a humanos como otros animales, o incluso plantas, que son menos valoradas que los mismos animales, y eso no debería ser así. Cuando experimentas con un ser humano, él te da el permiso legal sobre eso. Los otros animales u otros seres vivos no pueden. Por ende, el respeto por ellos debería ser mucho más grande que con los humanos, al mismo tiempo que el cuidado que hay que tener con ellos. La ciencia está en contra de la discriminación y el maltrato animal. Sin embargo, muchos de estos individuos, que suelen ser ambiciosos, caen en estas cosas. Lo bueno es que los malos científicos siguen siendo menos que los que sí quieren hacer algo por este planeta, y por el conocimiento, por lo que en sí la ciencia no tiene nada de malo. El ser humano, que de por cierto es una plaga, es el que debe respetar y hacer las cosas como corresponde. En la ciencia hacen falta nuevas personas con nuevos pensamientos. Si tú sientes que tienes el entusiasmo, que quieres hacer algo para ayudar a este mundo, eres bienvenido a pasar a una comunidad que lleva generaciones transmitiendo conocimiento. Como conclusión, la ciencia no es mala, depende de quién la aplique y la use, y como siempre, hay de todo. Un agradecimiento al doctor en bioquímica Alberto Olivares por el paper llamado Paradojas en la ciencia general, el cual fue usado como respaldo y referencia para este video. Les recomiendo el canal de Veritasium, que es el canal de Veritasium en español, para que todos juntos le demos nuestro apoyo. Videos todos los lunes y show en vivo todos los domingos por YouKnow. Soy Wikiseba y este es el lugar donde la ciencia rompe la realidad. Adiós Wikisapiens.